Hola, bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar 8 maneras diferentes de trazar patrones especializados en mujeres con el busto grande. ¿Y qué es un busto grande? Bueno, eso nos lo va a definir nuestra pinza de pecho. Una pinza de pecho normalita estaría entre más o menos 2 y 5 centímetros. La media sería, por ejemplo, una pinza de 3, pero sucede que hay veces que las mujeres tienen el pecho un poco más grande y nuestra pinza es un poquito más grande. ¿Y cómo sabemos cuánto mide nuestra pinza? Bueno, tenemos dos talles, el talle delantero y el talle de la espalda. La diferencia entre esos dos nos dará lo que es la medida de nuestra pinza. Bueno, pues cuando esa diferencia es superior a 5 centímetros, sucede que cuando hacemos los patrones, al poner una pinza tan grande como por ejemplo esta, que mide 8 centímetros, sucede que al final nos queda como muy picudo en el centro y no son patrones que terminen de sentar muy bien. Bueno, pues hoy os voy a enseñar 8 maneras diferentes de solucionar este tipo de problemas para que podáis haceros vuestros patrones, aquellas que tenéis el pecho un poquito más grande y que os quede bonito. Básicamente, la solución está en conocer muy bien cómo funciona la traslación de pinzas, porque precisamente es lo que vamos a trabajar en este vídeo de hoy. Ya tengo un vídeo grabado en el canal acerca de la traslación de pinzas, así que os lo voy a dejar en la descripción por si queréis profundizar un poquito más en la materia. Y ahora sí, vamos a comenzar a transformar este patrón con el primero de los ejemplos. Y el primero de los ejemplos que vamos a hacer es un costadillo. Vamos a llevar un costadillo a la sisa. Para ello, lo que vamos a hacer es juntar estas dos pinzas. Alargamos mi pinza de pecho y extendemos la otra pinza hasta que se toquen. Una vez que tenemos hecho esto, afinamos las pinzas para que converjan las dos en este punto de aquí. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a dibujar el costadillo. Y es que vamos a partir de este punto y nos lo vamos a llevar, ayudándonos de la regla de curvas, a algún punto en la sisa. Bueno, pues de momento ya estaría trazado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrar esta pinza para que se me abra esto de aquí. Y los costadillos van separados, son dos piezas. Por un lado estaría esta pieza de aquí y por otro lado estaría esta otra. Así que lo que vamos a hacer va a ser separar esto. Esta pinza de aquí, que es la de la cintura, la vamos a dejar vaciada. Y este lado del patrón ya estaría terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es cerrar esta pinza de aquí. De esta manera, cogemos celo y lo pegamos. Y aquí dos cosas. En primer lugar, me sale aquí un escalón. Bueno, cuando nos salgan escalones, lo que tenemos que hacer es afinarlos. De esta manera. Y aquí me queda con un piquito. Bueno, pues cuando nos quede en pico, lo redondeamos un poquito con la tijera, de modo que no nos quede ningún pico. Y ya estaría mi costadillo. Este método seguro que ya lo conocíais, pero ahora os voy a enseñar otro más. Y ahora vamos a hacer otro tipo de costadillo, pero en lugar de llevarlo a la sisa, lo vamos a llevar al centro del hombro. Voy a aprovechar el mismo patrón de antes. Esta pinza de aquí ya la tengo recortada y he devuelto el patrón a su forma original. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, en lugar de dibujar esta línea aquí, nos vamos a llevar el costadillo al centro del hombro. Para empezar, tenéis que tener trazado ya el escote, porque queda bonito que nos quede en el centro del hombro, pero si el escote no lo hemos terminado de trazar, puede que se nos quede desplazado este corte, así que siempre que vayáis a hacer este tipo de costadillo, tenéis que tener trazado primero el escote. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser unir este punto con este de aquí. Lo vamos a recortar nuevamente. Y la pinza de aquí habría que recortarla otra vez y la cerramos. Lo mismo de antes. Aquí nos quedará un escalón, bueno, pues lo afinamos. Y esto de aquí, como nos queda muy picudo, lo que hay que hacer es suavizarlo un poquito con la tijera. Bueno, pues este sería el segundo método para trabajar un patrón para mujeres con el busto más grande. Dos tipos de costadillo. El tercer método que os voy a enseñar, si no queremos hacer una prenda con costadillos, es repartir esta distancia entre las pinzas que ya tenemos en el patrón o en otras nuevas que tracemos. Por ejemplo, lo que os voy a mostrar ahora va a ser cómo repartir esta pinza de modo que se nos quede un poquito más pequeña y ampliamos un poquito esta de aquí. Para ello vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, es decir, juntar ambas pinzas en el centro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser vaciar esta pinza y esta la vamos a cerrar un poquito.
Mi pinza, que medía 8 centímetros, la podemos dejar, por ejemplo, en 4. Así que cerraríamos por ahí. Nuevamente, esto de aquí nos queda un escalón. Los escalones los tenemos que suavizar con la regla. Ya tenemos dos pinzas, tendríamos esta de aquí, que es así de grande, es de 4 centímetros, y luego esta de aquí, que se me ha abierto un poquito más. Sin embargo, las pinzas queda muy feo que nos converjan en este punto, así que tenemos que acortarlas un poco. En primer lugar, esta de aquí me la voy a llevar, por lo menos que me mida 11 centímetros. Esta me la llevaría aquí. Y aquí meteríamos este papel. Este sería el centro de mi pinza y bueno, pues más o menos me la llevaría hasta aquí. Es decir, que así es como me quedaría mi patrón. Mi pinza sería hasta aquí y esta también estaría abierta y nos quedaría hasta este punto. Y con eso ya tendríamos la pinza de pecho mucho más pequeña, queda menos picuda y la tenemos repartida en dos pinzas. He devuelto el patrón a su postura original, con las pinzas ya que están juntadas aquí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir una pinza en el hombro. Hacemos lo mismo que hicimos con el costadillo, que iba al hombro. En el centro del hombro, después de haber trazado nuestro escote definitivo, y unimos esa marca que hemos hecho donde confluyen nuestras pinzas. Para que no tengamos un exceso de pinzas, esta de aquí también la vamos a cerrar. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser cerrar esta de aquí y la vamos a abrir ahí. Y una vez que tengamos hecho esto, vamos a repartir esta pinza para que se me abra un poco más en el hombro. También, por ejemplo, la podemos dejar a 4 centímetros y así aprovecho la marca que habíamos hecho antes. Y cerramos nuestra pinza. Aquí hacemos lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior. Lo que podemos hacer es acortar un poquito esta pinza para que no me confluyan aquí y aquí meteríamos un papel para también hacer esta pinza un poquito más corta. Por ejemplo, yo me la llevaría ahí. Y así quedaría mi patrón, con esta pinza que me acabaría aquí y con esta otra pinza que me acabaría aquí, de modo que las pinzas no se me llegan a juntar en el centro del pecho. También podemos hacer otro tipo de apaño, podemos hacer una pinza doble en la cintura, es decir, que aquí tenemos una, bueno, pues podemos poner una segunda pinza y repartir esta medida en ambas pinzas. Para ello, nuevamente vamos a juntar las dos pinzas que tenemos dibujadas. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser cerrar parte de esta pinza para abrirla aquí. Y la otra pinza que vamos a dibujar va a estar más o menos a la mitad de todo esto. Aquí voy a poner mi otra pinza. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser cerrar esta de aquí en parte para abrirla aquí. Por ejemplo, la vamos a cerrar a la mitad. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a terminar de cerrar esta pinza para abrir esta de aquí. Nos la llevamos aquí. Y esta pinza que estaba aquí, la cerramos y hacemos así. Como nos ha salido un escalón aquí, lo afinamos. Y podemos meter un papel aquí debajo para que esta pinza no me llegue tan para arriba, porque queda un poco antiestético. Pues más o menos, como por aquí. Esto más o menos serán unos 3-4 centímetros. Y trazaríamos la nueva, que nos iría por aquí, nos cerraría un poco más. Esta podéis dejarla a esta altura o también podéis bajarla, al igual que hemos hecho con esta. Y así es como quedaría un patrón con doble pinza abajo. Como veréis, esto es muy versátil y lo único que estamos haciendo es cerrar esta pinza de aquí, la del pecho, y repartirla en otras pinzas más. Pero no solamente la podemos repartir en pinzas, la podemos repartir en pliegues. ¿Os acordáis de este patrón que hicimos antes? Cerramos un poco esta pinza y abrimos una pinza aquí en el hombro. Bueno, pues que sepáis que no tiene por qué ser una pinza, pueden ser pliegues. Es más, podéis aprovechar, sobre todo cuando tenéis una pinza grande de pecho, eso os da margen a que si queréis meter pliegues, sean unos pliegues en condiciones, porque cuando tenemos nosotros la pinza pequeñita, en plan 2 o 3 centímetros, aquí nos saca muy poca distancia y los pliegues pues son un poco más pequeñajos y tenemos que ir dándole tela y haciendo otro tipo de apaños para que nos salgan pliegues. Pero una cosa muy buena de tener las pinzas de pecho grande es que al final nos va a
a dar bastante volumen a la hora de hacer pliegues en la tela. Por ejemplo, podemos coger este de aquí y podemos incluso abrirlo más todavía, porque lo que podemos hacer es cerrar completamente nuestra pinza de pecho, en cuyo caso primero quitaríamos el escalón y después dejaríamos todo esto así, con otro papel por aquí. Y esto, sin marcas ni nada, sería para repartir en pliegues a lo largo de todo el hombro. Otro ejemplo de pliegues que podéis tener en cuenta, ¿os acordáis cuando hemos cerrado esta pinza de aquí y hemos abierto aquí la pinza? Bueno, pues esta pinza puede ser también transformada en pliegues. Y lo mismo que he dicho antes, como nuestra pinza de pecho es bastante grande, nos dará lugar a poner unos pliegues generosos o incluso frunces. Podéis coger la pinza y cerrarla completamente. Y se me abre todo este espacio. Bueno, pues este espacio lo podemos rellenar con más papel, de modo que nuestro patrón sea todo esto, y esto de aquí quedaría repartido en pliegues. Aquí, por ejemplo, para que lo veáis, tengo un mono a medio montar y que va cruzado y que efectivamente he aprovechado la pinza de pecho, que en este caso era también de 8 centímetros, y la he aprovechado para dar unos pliegues bastante generosos en esta parte de aquí. Que sepáis que podéis hacer también estas cosas, porque al final es cuestión de diseñar tu propia prenda y no tenéis por qué estar siempre reducidas a haceros costadillo. Como veréis, hemos hecho un montón de ejercicios y un montón de ejemplos que pueden cambiar por completo el diseño de vuestra prenda. Obviamente, cuando queráis hacer pinzas aquí o pliegues, va a tener que llevar un corte a la altura de la cintura o bueno, un poquito más abajo si lo deseáis. Si no queréis hacer cortes, os tocará hacer esa traslación al hombro o hacer un costadillo. Pero tanto las pinzas como los pliegues que van a esta parte de aquí, vais a tener que meterle un corte siempre. Por último, otra cosa que podéis hacer cuando vuestra pinza es grande, pero no demasiado grande. Yo considero normal una pinza que más o menos se puede trabajar relativamente bien, como mucho de 4 o 5 centímetros. Pero ¿qué pasa si vuestra pinza es de 6 centímetros o de 7, que no llega a esas pinzas tan grandes que son de 8 o 10 centímetros? Bueno, siempre podéis hacer un promedio. Es decir, al final la diferencia entre el talle delantero y el talle de la espalda es lo que va a determinar lo que mide vuestra pinza de pecho. Si vosotros tenéis un talle de la espalda de 40 y un talle delantero de 43, vuestra pinza será de 3. Y es lo que yo os quiero hablar acerca del promedio, que a lo mejor podéis promediar si vuestra pinza no es mucho más grande de 5 centímetros, es decir, por ejemplo, es una pinza de 6, podéis hacer que vuestra pinza mida 5 centímetros. Es decir, que por ejemplo, si vuestro talle delantero es de 46 y el talle de la espalda es de 40, pues podéis hacer que sea 40-45. Ahí sí que podéis jugar un poquito con ese margen de ese centímetro o 2 centímetros, de modo que vuestra pinza no sea tan grande. Simplemente es hacer un pequeño promedio, pero cuando digo pequeño es porque es pequeño, es porque a lo mejor vuestra pinza se pasa de tamaño 1 centímetro, pero no lo podéis hacer con pinzas más grandes. También esto tiende a quedar bien en prendas sueltecitas. Si la prenda va a ser ajustada, es preferible que os atengáis al tamaño de vuestra pinza y no hagáis promedio, porque sí que os puede hacer bolsas y cosas raras. Pero si va a ser una prenda holgada y si vuestra pinza no es demasiado grande, siempre podéis hacer ese pequeño promedio y dejaros de tanto lío, porque también os puede quedar bien la prenda. Aprovecho para comentaros que he hecho una recopilación de algunos de mis vídeos, conformando un curso básico de costura que tenéis aquí publicado en mi canal, como una lista de reproducción, y que os recomiendo a todos aquellos que estáis aprendiendo. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!